Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a la conferencia Ciencia y Poesía, Belleza y Verdad. Quisiera comenzar esta plática citando el siguiente texto que le pertenece a Chesterton. Él nos dice que el poeta solo pide meter la cabeza en el cielo. Es el lógico el que intenta meter el cielo en su cabeza y es su cabeza la que se parte. Dentro de eso parece que hay una acepción que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y esta es que el lógico, o sea, la persona dedicada a la ciencia, la persona dedicada a desentrañar la verdad de la realidad objetiva, es la persona que tiene la razón, ¿no? Y es la que parte su cabeza para darnos a conocer cómo es la realidad. Mientras tanto, el poeta, su cabeza está volando en el cielo prácticamente, ¿no? O sea, el trabajo del poeta no sirve para desentrañar la realidad, pero como vamos a ver en esta pequeña conferencia, el poeta simplemente establece otra manera de conocer la realidad, ¿no? Para eso me gustaría comenzar con esta cita que pertenece a Michio Kaku. Él nos dice: la razón por la que la relatividad perturba nuestro sentido común no es que sea equivocada, sino que nuestro sentido común no representa la realidad. Somos nosotros los bichos raros del universo. Vivimos en una parcela poco habitual donde las temperaturas, densidades y velocidades son bastante suaves. Y más adelante nos dice, en otras palabras, nuestro sentido común ha evolucionado en una parte modesta, muy poco habitual del universo. No es sorprendente que no nos permita entender el verdadero universo. El problema no radica en la relatividad, sino en presumir que nuestro sentido común representa la realidad. Así es. Cuando nosotros hablamos de ciencia, no debemos de confundir la ciencia con una supuesta verdad absoluta, ¿no? Sino debemos de comprender que es otra manera de conocer nuestra realidad, como puede ser la filosofía, puede ser la psicología y puede ser, como no, también la poesía, de lo que nosotros vamos a tratar actualmente en estos momentos. ¿Cómo se vincula la poesía con la ciencia? Pues la poesía con la ciencia se ha vinculado desde tiempos inmemoriales, ¿no? En Aristóteles encontramos resabios de ciencia mezclados con poesía, también en Platón lo vamos a encontrar, y lo vamos a encontrar en obras clásicas, por ejemplo la Divina Comedia, ¿no? Está plagada de ciencia y está plagada también de matemáticas, ¿no? Pero no por ello intenta anular la ciencia o intenta anular la poesía, ¿no? Para Dante y como también para otros grandes escritores, la ciencia va de la mano con la poesía, ¿no? En esta ocasión voy a estar hablando de dos textos. Voy a estar hablando del Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal y por otro lado voy a estar hablando de el texto Prehistoria de José Emilio Pacheco que podemos encontrar en el libro El Silencio de la Luna, ¿no? Antes de pasar a hablar de cada uno de nuestros poetas, me gustaría hacer referencia al filósofo francés Marlis Merleau-Ponty, ¿no? Marlis Merleau-Ponty nos dice que la única manera que tenemos para conocer nuestra realidad es a través de los sentidos, ¿no? Y esa manera que nosotros tenemos de conocer la realidad está sujeta completamente a la percepción, ¿no? Y luego la percepción es lo que crea el arte. Yo puedo agarrar una naranja y puedo escribir un poema sobre esa naranja, luego pasársela a otro compañero, esa misma naranja, y va a tener otro resultado completamente distinto, ¿no? A veces nosotros nos asombramos de
cómo a través del mismo objeto pueden salir diversas maneras de expresión artística, ¿no? Ese es el asunto de por qué nuestros sentidos siempre están ligados a la percepción, ¿no? Eso, hay un tipo de ciencia que se conoce como cientificismo, que desconoce nuestros sentidos como una manera de vincularnos o de conocer nuestro universo, ¿no? Y simplemente se vale de medios objetivos, ¿no? La poesía no se sabe como la única valedora de darnos a conocer nuestro propio universo, ¿no? Simplemente se coloca como una manera de conocer nuestra propia realidad, nuestro propio universo. Comienzo entonces adentrándome en estos libros, en Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal, en primer momento. Ernesto Cardenal escribe el Cántico Cósmico y consiste en una serie de cantos. Cada uno de esos cantos tienen que ver con la ciencia o recogen algunos elementos de la ciencia, principalmente de la física cuántica y también de estas teorías del Big Bang que tienen que ver con la formación del universo. Pero lo que él hace en el Cántico Cósmico le agrega un elemento que pertenece completamente a la literatura. Ese elemento es el elemento que nosotros conocemos como mito, ¿no? Dice Octavio Paz que en El arco y la lira que el mito tiene que ver con la religión, ¿no? ¿Cómo funciona el mito para Octavio Paz? Para Octavio Paz el mito es un presente perpetuo. Yo enciendo una vela y en esa vela que acabo de encender se está recreando otra vez el mito de Prometeo, que le entrega el fuego a los seres humanos. Cada vez que yo enciendo esa vela, o ese cerillo, o ese encendedor, cada vez que produzco fuego, se va generando ese mito, ¿no? Volvemos a ese mito. Entonces, esto es lo que hace Ernesto Cardenal en el Cántico Cósmico, ¿no? Cada una de las cantigas que tiene el libro, cada una de esos cantos, que son casi 50 cantos, son 43 más o menos, están contándonos desde el inicio la creación del universo, ¿no? Todos los libros sagrados tienen su propia creación del universo, pero él recupera la creación del universo a través de las teorías del Big Bang. ¿Para qué sirve esto? Sirve simplemente para meter dentro del panorama literario los elementos que tienen que ver con la física o elementos que tienen que ver con la ciencia. No, simplemente es una manera de apropiación de ese mismo lenguaje, ¿no? Pero al apropiarse de ese mismo lenguaje está explorando todas las posibilidades que puede tener la ciencia, ¿no? Gary Lachman, en su libro El conocimiento perdido de la imaginación, nos va comentando que una de las cosas que necesita la ciencia y que no ha podido tener hasta nuestros días es el asunto de la interioridad, ¿no? Dejar de ver al mundo como una exterioridad y también fijarse en la interioridad del ser humano. ¿Qué es esto? Que lo que yo veo objetivamente debe de servir algo para el ser humano, ¿no? No debe de ser la máquina solamente al servicio de la máquina. Y nos dice Gary Lachman, el conocimiento carente de imaginación, de sentimiento y de los sentidos solo nos conduce a la distracción y a la insatisfacción, a un mundo en el que lo humano parece fundamentalmente desdeñable, como deja claro nuestra ciencia contemporánea. Y en otro lado nos dice, no hay un mundo externo hasta que nosotros lo complementamos con el nuestro, con nuestro mundo interno, ¿no? Es lo que están buscando estas cantigas de Ernesto Cardenal. Me voy a permitir leer un fragmento de una de las cantigas y comentamos rápidamente de qué va. En el principio cuentan
había solo agua y cielo, todo estaba vacío, todo era noche grande. Cuenta que un día Tupana bajó en medio de un gran viento y del fondo del agua sacó un poco de tierra, la amasó en su palma y formó una figura de persona. Sopló masa en la boca y entonces cuentan, habló, pero los misioneros le han prohibido ahora el nombre de Tupana. En este primer fragmento, que es el inicio de la cantiga número 15, iniciamos con una especie de mito, ¿no? Es un mito que proviene del Amazonas, ¿no? Y por eso menciona luego a los misioneros y menciona otro tipo de asuntos que tienen que ver con la literatura. Es el mito entonces, el mito en su forma pura, en la forma en la que nosotros lo conocemos, ¿no? Que tiene ecos en la Biblia, tiene ecos igualmente en la literatura grecolatina, etc. Y luego, en la estrofa número 3, agrega esto: dos cargas de electricidad negativa se repelen, dos cargas de electricidad positiva se repelen, pero la negativa y la positiva se atraen. Amor y odio de los átomos, dijo Demócrito. Un pesado núcleo de electricidad positiva y alrededor giran los electrones, cargas de electricidad negativa. El átomo de hidrógeno fue el primero, el más simple de todos. Un solo electrón negativo alrededor de un núcleo positivo, Adán y Eva, que engendraron los demás átomos, ¿no? Se le está agregando un aparato poético a lo que nosotros ya conocemos como una parte fundamental de la física, que sirve para explicar nuestro universo, ¿no? Es un universo formado a partir de partículas que asimismo forman átomos, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el aparato poético? Está en traslaparlo a través del mito, ¿no? Tenemos el mito de Tupana, luego tenemos el mito de Adán y Eva, ¿no? Y así trasciende, no solamente se queda el aparato científico como un mero vistazo hacia el fenómeno, sino va más allá, ¿no? Trasciende. La ciencia no tiende a trascender, ¿no? Decía de Albert Einstein que es un poco triste hacer libros de ciencia, porque esos mismos libros van pasando rápidamente al olvido, ¿no? Porque se van haciendo nuevos descubrimientos tras nuevos descubrimientos, ¿no? Un libro que yo compré en los 70 sobre lo más avanzado de física va a quedar obsoleto en unos pocos años, ¿no? Y ahorita ni que se diga, está más que obsoleto. Sin embargo, la poesía nunca queda obsoleta, ¿no? A veces queda guardada en un cajón, pero tal vez porque no sea el momento oportuno en la historia, en el momento histórico en el que estemos, para que esos poemas nos digan algo, ¿no? Y eso lo sabe muy bien Ernesto Cardenal, y entonces todo su libro lo arma a partir de eso, ¿no? Las 43 cantigas que tiene están hechas a partir de eso, ¿no? Es el rescate del mito más el asunto científico, ¿no? Así la ciencia adquiere su interioridad, deja de explicar solamente lo exterior y empieza a explicar lo interior del ser humano. Para finalizar con el libro de Ernesto Cardenal, voy a leerles un fragmento más. Cantiga 22. El fotón intemporal, casi todo el universo es espacio vacío. Quizás la más conspicuo de sus características es su vacuidad. También está la metáfora de que el caos es orden y la posibilidad de agujeros negros dentro de agujeros negros dentro de agujeros negros. Y al llegar uno a su destino antes de haber partido, y el que la antimateria sea materia orientada hacia atrás en el tiempo. Newton descartado, y todo lo de Einstein sigue siendo suposición. Ahora me gustaría pasar a hablar un poco de José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco
no tiene un libro hecho completamente para desentrañar los misterios de la ciencia, ¿no? Pero de pronto, en algunos de sus libros, como El silencio de la luna o No me preguntes cómo pasa el tiempo, tiene algunos poemas que le echan un vistazo al asunto de la ciencia. Por ejemplo, cuando él empieza a hablar de los animales, los murciélagos, por ejemplo, los pájaros, cualquier otro tipo de animal, los va describiendo como si se tratara de un observador, ¿no? Pero no es un observador al estilo National Geographic, sino es un observador que intenta buscar a través de la poesía qué es lo que nos tiene que ofrecer ese animal, ¿no? ¿Qué es lo que le tiene que ofrecer al ser humano ese animal, ¿no? Nos dice en Prehistoria: ustedes, los que escudriñan nuestra basura y desentierran puntas de pedernal, collares de barro o lajas afiladas para crear muerte, figuras de mujeres en que intentamos celebrar el misterio del placer y la fertilidad que nos permite seguir aquí contra todo enigma absoluto para nuestro cerebro, si apenas está urdiendo el lenguaje, ¿no? En Prehistoria, lo que hace José Emilio Pacheco, nos empieza a contar sobre los orígenes del ser humano, ¿no? A través de las cuevas de Altamira o las diferentes pinturas rupestres que podemos encontrar en muy diversas cuevas a través del mundo, ¿no? Y a partir de eso empieza a crear la idea del mito, ¿no? Se repite algo que está en Cántico Cósmico de Ernesto Cardenal, ¿no? El mito siempre va a traer la poesía, ¿no? Y el mito, como vamos a ver hacia el final, tiene que ver con la ciencia altamente, ¿no? Es como una primera forma de ciencia el mito, ¿no? Intentar explicar las cosas. Nos dice: en las paredes de esta cueva pinto el venado para adueñarme de su carne, para que su fuerza y su ligereza sean mías y me vuelva el primero entre los cazadores de la tribu. Invento a Dios a semejanza del gran Padre que anhelo ser, con poder absoluto sobre la tribu, ¿no? Y más adelante, en otra sección del poema, vienen las preguntas que despierta el mito. ¿De dónde viene la lumbre del cielo? ¿La produce el estruendo o es la llama la que resuena al desgarrar el espacio? Así es, el mito engendra la poesía, pero también engendra el primer atisbo de conocimiento que está buscando el ser humano, y eso se va a convertir más adelante, o bueno, se convierte más adelante en lo que conocemos nosotros como ciencia, ¿no? Pero lo que debemos de llevarnos de esto, de lo que hemos leído, es que la ciencia es otra forma de conocimiento, es una forma de conocimiento que se puede volver más totalizadora si agregamos filosofía o si agregamos, por ejemplo, poesía u otro tipo de conocimiento con el que nosotros estemos emparentados, ¿no? Yo siempre he creído, por ejemplo, que el mito tiene mucho que ver con las teorías de Einstein sobre la luz. Dice Einstein que cuando nosotros nos acercamos a la velocidad de la luz, se va reduciendo el tiempo en nuestra nave hipotética, ¿no? Al punto en el que cuando se alcanza la velocidad de la luz, el tiempo se convierte cero y todo el resto del universo comienza a ir aceleradamente. Esa es la teoría de la relatividad, ¿no? El mito trabaja un poco así. El mito es un tiempo cero, es un tiempo que ocurre en todo momento. Como les decía al inicio de esta plática, enciendo mi cerillo, enciendo mi vela y está ocurriendo lo del mito. Así con la luz, ¿no? La misma luz que ahora está iluminando esta habitación es la misma que se generó durante el Big Bang. Es la misma energía, ¿no? Es una especie de vínculo mito y poesía, mito y ciencia.
Muchas gracias.